creo que a la mayoría que han, que sí, que estoy totalmente de acuerdo con la opinión, no es un tema menor. De hecho, para mí es de tanta responsabilidad. Ella no sabía exactamente, algo todo lo que hizo, dijo o dijo, está totalmente alineado. No nos pusimos de acuerdo, no hablamos antes. Ella hablaba de algunas cosas que vamos a... Y sobre todo, hermanas, de poder disponer de este tiempo, que lo único que va a traer sobre nuestra vida es beneficio. Nos negamos tanto a veces a esto, ¿no? Hermanas, ¿cuál es el versículo lema de esta tarde? El versículo lema es: "Dejaron fuerza de debilidad". Otras versiones: "Se hicieron fuertes en su debilidad". Hermanas, saben que a raíz de la palabra que me tocaba hoy, entendí cuánta responsabilidad tenemos aquellos que la compartimos de estudiar todo el pasaje en varias versiones, en su contexto, a veces yendo al hebreo, a veces al griego, porque podemos estar diciendo cosas que nada que ver. Y como debilidades, Pablo habla de ella. En primer lugar, vamos a describir, aprovechando que ya entró por la palabra, ¿qué es una? Es algo que me provoca vigor o fuerza. Y muchos, entre ellos me incluyo, he pensado, eh, habla de todas las actividades en general. Es así. Inclusive estuvimos con Marco dándole a esto y estudiando de aquí y de allá. Y surgió la necesidad en esta ocasión de hacer una definición que un pecado que haya estado dentro de nosotros, que nos inclina todo el tiempo a pecar. Y ahí viene la tentación. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Bueno, es la inclinación a dejarse llevar por deseos. Esto puede ser el área sexual hasta comida, cualquier compulsión, ¿no? Que me haga caer en tentación a mí, me ponga en esa situación y que genere un descontrol, una falta de dominio propio. Bueno, eso es la concupiscencia. Dice, es la inclinación a dejarse llevar por deseos descontrolados. Hay algo que sí estamos de acuerdo cuando estudiamos esto, hermanas, que es que tanto la debilidad como esa tendencia a pecar, las dos requieren dependencia de Dios para... Ambas requieren la misma dependencia de Dios, pero cada una de ellas, el Señor nos ha dejado salidas y herramientas diferentes para vencer. Para esta inclinación a pecar, llamada concupiscencia, aquí en 1 Corintios 10:13, Pablo nos dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que... Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda. Cuando sean tentados, Él les mostrará la vida para que puedan recibir. Y otra de las es la oración. El Señor le dijo a los discípulos: oren para que... Y después me acordaba yo de un proverbio que dice: la ve el mal y se esconde. Y es ahí donde nosotros presentarnos a decir, yo sé que si hago esto voy a abrir una puerta que no quiero. Entonces, no sé, hermana, tiene también el tema de la comida, porque
tengo ahí una dolencia que me obliga a estar, dijeran, piqui con eso, ¿no? Pero me acuerdo un amigo de Marco que le decía, déjala si no quiere comer, porque ella se conoce, ella sabe que si come lo que no tiene que comer, eh, va a seguir de largo, ¿no? Pero hermanas, hoy yo quiero hablar de estas. Seguimos con Hebreos 11. El año pasado, hermanas, creo que podemos estar años en este pasaje. Hay tanta cosa, hermanas, para entender, para atesorar, para guardar, para poner en obra, que la verdad creo que aún daría para más Hebreos 11. Y estamos en Hebreos 11:34 que dice, estos sacaron fuerza de su... Y ahí sí vamos a 1 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12 dice, mi jactancia no serviría de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Y acá Pablo está como defendiéndose de ciertas acusaciones que le están haciendo, ¿no? Y dice, hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Quiero que nadie me atribuya méritos, más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Esto se cree, hermanos, creen los estudiosos que era una enfermedad que Pablo tenía en los ojos. No solo por este pasaje, sino por otro. Pablo expresa dificultades para escribir. Dice, aun cuando en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Dice el verso 9, cada vez que le pedí me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en la debilidad. Así que ahora, dice, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por causa de Cristo. Pues cuando soy débil, entonces en todas estas que cuando nosotros vemos en 2 de Corintios 11, del 23 al 29, dicen, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado. Acá Pablo comienza a describir con detalle estas dificultades. Me han encarcelado, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, como si fuera poco, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no misma débil? ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Tú te crees débil? Mira por todo lo que he pasado yo. ¿Crees que no puedo entenderte? Hermanas, Jesucristo fue tentado en todo.
padeció cada una de nuestras debilidades. No lo quise tomar de ejemplo en esta ocasión porque muchas de ustedes dicen, bueno, pero él era 100% humano y era 100% Dios. Entonces, pero vamos a las debilidades de nuestros pares, de personas que fueron como nosotros, que no tenían 100% la naturaleza de Dios. Por eso es que decidí en esta ocasión tomar de ejemplo solo a Pablo, porque el Señor nos va a dar cátedra, no porque era 100% humano, no le dolían los latigazos, la traición, el menosprecio de su propia familia, no porque él fuera 100% humano, esas cosas le afectaron menos. Pero no quiero distorsionar en nuestra mente y quise que tuviéramos un ejemplo como el nuestro, de estas privaciones, de esas sí hay que gloriarse en el Señor. ¿Por qué, hermanas? Nos ponemos a pensar. Cuando usted y yo no podemos hacer nada, Dios puede hacer todo. Cuando usted y yo nos sentimos de manos atadas, dejamos que Dios haga lo que Él quiso hacer al principio. Porque a veces somos nosotras que salimos al cruce, hacemos lo que se nos canta y cuando todo sale mal, venimos al Señor, el Señor dice, pero ¿por qué no viniste a mí? Yo lo hubiera hecho diferente, no estarías en este problema. Hermanas, estas debilidades descritas aquí son situaciones que no podemos manejar en lo absoluto. Veamos la lista de sufrimiento de Pablo que acabamos de leer. Y pónganse en un segundo, hermanas, yo con el miedo que le tengo al mar, es la que peor, que te peguen hasta darte por muerto, tampoco es moco de pavo, ¿no? Porque no era que le tiraban unas piedras y cuando veían sangre paraban. Le pegaban para matarlo. Lo dieron por muerto y por eso lo dejaron quieto en una vuelta. Pero yo me puse a pensar en esto toda una noche y todo un día. Yo digo, con el pavor que le veo en una situación. Y hermana, ¿sí qué voy a hacer? No me queda otra que hacer la plancha. ¿A usted no le quedaría otra que hacer la plancha? Porque ¿qué más se puede hacer en una situación así? Y es lo que Dios. En situaciones no podemos no podemos modificar. Y si nos metemos, la dejamos peor. Que hagamos la plancha, que descansemos en Él. A este punto de decir, bueno, acá estoy. Yo me imagino a Pablo, ¿no? De repente levantaba la cabeza porque cuando usted hace la plancha, si usted hace esto, se hunde. Entonces yo me imagino que por unos segundos él haría el intento de mirar y todo el mar por donde no adelanta ni solo tenemos al Señor. Y eso sí, hermanas, eso sí que es estar de manos atadas. Y capaz que alguna, tú dirás, Mónica, bueno, no habla. Mónica, ahí no sabe. Hermanas, yo también, o con un, he pasado la noche, he pedido al Señor que Él, porque se han dado situaciones, no he podido controlar. Y he tenido que descansar. Y en estos momentos donde ustedes y yo no podemos hacer, son momentos de descansar en las promesas. La herencia de los hijos, uno puede y decir, Señor, tú los vas a cuidar porque son tu herencia. Y hermanas, y en medio de dificultades en nuestro hogar, podemos levantar, ¿por qué no? Cuando la preocupación quiere, nosotros debemos descansar. Ahora, con los padres del Señor, hónralo, que vaya bien. Hermanas, esto que Dios nos ha dejado. En el resto de la Biblia está específicas que
el llevarnos mal con un cónyuge, el estar bajo. En el resto de la Biblia está todo el consejo de Dios para que nos vaya bien, para que seamos prósperos en todo. El tema es cómo está nuestra relación con Dios. Y no estoy hablando, hermanas, de cuidarnos de hacer lo malo, de no ofender a los demás, de venir a la iglesia. Estoy hablando de esa intimidad que habla el cuarto, estar donde no hay personas, donde nadie nos ve. Hermanas, en esos momentos somos sanadas. Aún de aquellos que nosotros intentamos esconder de nosotros, Dios los saca a la luz y quiere tratar con nosotros. Tenemos que tener tiempo. Y no significa, hermanas, a veces ni siquiera el servir de solas, porque podemos hacer cosas muy buenas, pero eso no va a hacer que nuestra relación, lo que nos fortalece es estar con Él, entregarle nuestro corazón, para estar a solas con nuestro Señor, para experimentar ese amor que echa fuera el temor. Juan dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿cómo está esa relación con Dios que va a echar fuera ese temor? ¿Cómo está mi relación? De donde tengo que tener promesa, de dónde apoyarme cuando estoy pasando por dificultad. Me decía, te escuché orar, esta es la palabra, porque un amigo me dijo, Mónica, ¿vos querés orar la voluntad de Dios? Orá con la palabra. Usá la palabra cuando ores. Hermanas, si mis tiempos de oración cambiaron total, no es una tortura orar, citar su voluntad cada vez que oro, eso aumenta mi fe. Cuando estoy orando y estoy diciendo, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice el otro. Hermanas, hay padres que están teniendo la lucha tremenda de tener a sus hijos. Yo ya se los comenté esto. Y yo pregunto, ¿de dónde saca fuerza su? Cuando tú ves a tus hijos cometiendo pecados que son fuera de lo... Porque en ese momento uno dice, ojalá pecaran con alguien de, de, de un sexo diferente al de él. Preferimos verlos en eso antes que verlos en un pecado tan aberrante y que genera tanto daño psicológico y que después para volver al Señor, solo Dios haciendo un milagro porque todo se distorsiona. Aún después cuando se casan y son heterosexuales, arrastran la homosexualidad a su lecho. Les cuesta volver a conectarse con lo puro, con lo santo y con el diseño perfecto de Dios. Y hermanas, los padres con los que yo he hablado conocen la palabra y saben de este daño. Saben lo que cuesta después que su... Imagínense, derrama el corazón delante de Dios y reclama. Señor, yo me voy a levantar, yo voy a orar, yo voy a seguir sirviéndote, voy a seguir fiel a tu palabra, porque tú vas a obrar, porque herencia tuya son mis hijos. ¿Y cuántos puertas de la iglesia? ¿Cuántas cosas, hermanas, para poder mantenernos firmes en esa? Que el Señor nos pueda decir en el lugar secreto, mira, no hay nadie que se acerque a mí y Satanás le haya. Tranquila. Pero si falta esa intimidad, que como hoy decía Ángel, no viene por lo... No escuchen, no viene ni siquiera por el ejemplo de otro bueno o malo. Viene porque tengo intimidad, que le busqué. Tenemos que orar, porque como eso que puse ahí, la verdadera identidad. Orar para que nuestros hijos tengan su identidad firme en el Señor. Varón y hembra. Pero ¿cómo es
no hay intimidad. ¿Cómo sobrellevo yo una lucha de esta? Y otras, hermanas, la escasez. Cuando estamos pasando, Señor, tu palabra, que si tú cuidas, qué precioso esto. ¿Sabes lo que me falta? Hermanas, yo no sé, pero yo recuerdo una vez ir, entonces le leyente, corta, pero yo recién estaba. Y le pedí el dinero a ella que yo creí que me iba. Estaba en la ciudad, y no había un calor insoportable, lejos del agua, de todo, en medio de la ciudad, no había un alma en la calle. De repente veo como un papel doble. Voy hasta el lugar, porque me tocaba a mí pasar por ahí, era un billete del mismo valor que yo había pedido, pero nuevo. Ustedes saben lo que es nuevo y siempre le cuento cuando me toca contar esto, digo, nunca en mi vida había visto un billete tan nuevo. Y aparte estaba raro, porque si bien estaba nuevo, estaba apenas. Y una de las formas en las que yo al menos reconozco la voz, él me habla, levanto el billete, y miro para todos lados para ver si se lo podía devolver a alguien, si era. Siento una voz que me dice, ¿qué le pediste a otro? Lo que yo. Primero me quedé dura, después me largué a llorar en plena calle porque es tremendo cuando el mundo. Una sola palabra de Dios en medio de la tormenta. Con eso matamos. Hermanas, ¿por qué sacar tiempo? Porque perdemos el tiempo cuando queremos hacer, cuando pensamos que podemos caminar por la vida oriunda, es decir, tú necesitas buscar de Dios, yo no. Tú necesitas ir a la iglesia el domingo, tú necesitas estar horas en la iglesia, mírame a mí, yo no. ¿Y a cuánta gente nos encontramos? ¿Vas a la iglesia? No, bueno, está, te dejo. Nos dan un beso, nosotros. Recordaba hoy un pasaje que está en que Jeremías le dice, busquen la senda, busquen el camino bueno, busquen lo recto para volverse a Dios. Y ellos dijeron muy oriundos, no andaremos. Y así es la gente. Está bien que usted los rodee, que esté en la casa, pero usted les habla que ellos tienen que buscar. Usan, no quieren. Cuando la Biblia dice él y para él. Hermana, yo el día que descubrí ese pasaje dije, y se lo digo a mis hijos, no les conviene a ustedes, si tienen 2 dedos de frente, apartarse del. Porque desde el momento que fueron creados por medio de él y para él, donde se aparten, van a andar totalmente desnorteados en la vida, nunca van a llegar a ningún lado. Hermanas, es como que usted haga una vasija o la cree y después esté usando, no sé, ¿para qué? ¿Para qué? Exacto. ¿Está cumpliendo su propósito una jarra así? No. ¿Puedo tomar agua en un colador? No, porque el colador fue hecho justamente para no retener agua. Y lo mismo ustedes y yo. ¿Cómo podemos pensar nosotros en nuestra cabecita que podemos ir lejos sin Dios? Que podemos andar por la vida despreciándolo a Él, despreciando su consejo, despreciando el pasar tiempo, como decía Lucy hoy, despreciando lo único que no nos será quitado. Y un día yo le pedí a mi pastora que me explicara este pasaje. Dice, ella escogió la mejor parte, pero a la vez nosotros miramos ese pasaje de Marta y María y decimos, bueno, pero el reclamo de Marta no estaba tan mal. Claro, es fácil sentarse a los pies de Jesús cuando hay otra que está meta, que va y que viene y que corre, claro. Y hermanas, ¿cuántas de nosotros tendríamos el cerebro de Marta en una instancia así? ¿No? Nos vuelan los patos. Y yo me imagino que con la respuesta del Señor, Marta de en Granada estaba.
Esto no está en la Biblia, es una suposición mía, del lector de afuera. No lo tome literal, pero me pongo a pensar, ¿no? Dice, ay, pero ella escogió, sí, Bárbara escogió la mejor parte porque yo me estoy rajando trabajando. Pero dice, yo en casa me está fregando. Y parece que aquello no se termina nunca y siempre se está generando algo. Y es verdad, el mueble que limpiamos al otro día está igual de sucio, el piso igual. Lo único que no nos que no perdemos, que no nos quita tiempo que tenemos con Dios. Con esto no quiere decir, hermanas, que no hagamos nada en nuestra casa, que ahora venga nuestro esposo y la casa esté pata para arriba porque estoy a los pies del maestro. No es así. Debemos organizarnos, pero cuando tenemos que elegir, porque no tenemos otra, escojamos la mejor, que es estar a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque usted no va a estar mejor en las manos de su creador. Hay un testimonio que se le quedó el auto en la rueda. Y él era mecánico, pero no lo hacía andar con nada. El auto le había abierto el capó, le había tocado el aceite, la bomba de agua, esto. Entonces, de repente, para un hombre, no creo que usted pueda hacer algo porque yo ya llamé al guinche, no hay más nada que hacer. Yo soy mecánico, lo revolví de acá para abajo y creador, deme la mano. Esto quedó. Esto es una historia real. Esto que les estoy contando es una historia real. Usted puede buscarla en Google. Entonces, lo mismo, no. Él sabe cómo hacer que todas estas cualidades que Él puso en nosotros salgan a la luz. En estos días, hace 2 semanas, Virginia les está enseñando a los niños acerca del origen de la creación, la caída, nuestra propia maldad. Y yo escuchándola pensaba, Dios mío, cuánto hemos perdido, cuánto se distorsiona todo en nosotras mismas, en nuestra personalidad, en nuestro propósito. Y yo les hablo de esto y recuerdo el Salmo 139 que dice, en tu libro están escritas todas las cosas que serían acerca de mí. Entonces, ¿cómo yo voy a descubrir mi propósito? ¿Cómo voy a andar bien en la vida si yo decido vivir a espalda de lo que Dios ya escribió para mí? Hermanas, nosotros vemos hasta donde nos da la nariz. Es inteligente hacer tiempo para Dios, que en nuestra agenda haya lugar para Dios en diaria. Y ni que hablar cuando hay una reunión, exponernos a su palabra, estar juntas como hermanas, porque aquí el Señor envía bendición. Eso lo dice la Biblia. ¿Usted quiere recibir bendición y vida eterna? Venga a estar con su... El congregarnos es nuestra obligación para poder mantenernos dentro de esa bendición. Una de las cosas que nosotros ganamos en ese lugar de intimidad es confianza en el Señor. No nos derriba cualquier cosa. Imagínense, nos ven a nosotras enseñando la palabra y de repente me ven, yo no. ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Ve? Cuando descuidamos nuestra intimidad de Dios, que está en la oración, porque lo que Dios nos pide es nuestro. Ahora quiero dirigirme a las hermanas a este Dios tan. Y me encanta lo que dijo, estamos dando. Yo les digo a mis hijos, creo llevar clientes al pueblo de Dios. Lleven ustedes con el cristianismo. No se estén escondiendo. No sean esa luz que el Señor daba ejemplo que se ponía abajo de la. Sean orgullosos de ser pertenecientes al pueblo de Dios, de tener al Dios por Padre. Hermanas, qué precioso es tener tiempo para estar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para experimentar su cuidado y su amor. Este Dios es tremendo, como cantábamos.
Decían los enemigos de Israel, tenemos miedo porque el Dios de los hebreos pelea por ellos. Aunque ustedes y yo no tenemos, a Dios le agradó por medio de que también fuéramos. Qué privilegio, qué privilegio. Él nos adoptó y gracias a eso tenemos a este Dios creador de todas las cosas, nada más Padre. Y Él dice, yo soy el mejor de los padres. Y nos puso Jesús gracias a su sacrificio. Y esto me encanta, hermanas, y está en Romanos 8:33. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta. Lo que se quebró en el huerto de Jesús lo restauró. Y como decía Lucy, no quiere decir que nosotros no vivamos dificultades en esta tierra. Las vamos a vivir con o sin Dios, pero qué bueno cuando tenemos a Dios por Padre y a Jesús por nuestra y al Espíritu Santo por nuestra ayuda y podemos decir, no estoy solo, Dios está por mí. Hermanas, nosotros tenemos por Padre a un Dios que tiene el poder de tornar todas las cosas bien. Aquello que a los ojos de cualquiera es una catástrofe, y usted diría, ¿cómo Dios puede tornar esto en bien? Dios lo puede hacer. Tenemos un Dios que cuando usted y yo, miren, hoy leía esto, ¿no? ¿Por qué a veces nosotros venimos tan destrozados? Nuestros padres nos criaron bajo eso. En ese tren, sin querer, nos dañaron y generaron todo un montón de cosas. Quizás en la mayoría, quizás algunos me dicen, no, yo tuve una buena infancia. Bueno, pero te lastimaron en la escuela. Hay gente que no se recupera de una burla que recibió en la escuela cuando era niño y son adultos hoy. ¿Pero por qué? Porque en medio de todas estas personas que fueron concebidas bajo el pecado de Adán y Eva, dañamos a otros en el camino. Y cuando las personas vienen al Señor, vienen con un bagaje de cosas que usted dice, por favor, ido de lana. Es tremendo todo lo que hay en su autoestima, en su cuerpo físico aún, por lo que han vivido. Ahora, hay solución para esto también en las Escrituras. Dice 2 Corintios 5:7, he aquí todas las cosas, todas son hechas nuevas. Hermanas, usted y yo no tenemos excusa para no seguir al Señor. No vamos a poder estar un día ante su presencia y decir, Señor, es que yo tuve una infancia tan difícil, por eso nunca te seguí. Porque a mí me dañaron, porque me hicieron esto, porque en mi matrimonio me pasó tal cosa, porque tuve un hijo con esta enfermedad y porque pasó y la vida se me hizo muy difícil. Entonces, cuando venimos al Señor, Él tiene el poder que solo Dios tiene. Yo no puedo borrar mi pasado, Dios puede. Dios puede y hacer todo nuevo. Él nos puso en esa relación correcta, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora somos adoptadas y tenemos a este Dios creador por Padre. Dios tiene un poder restaurador único. Dice, he aquí hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Por eso, alguien, no, dice, la calle entre nosotros. Sí, pero no te quedes con la señal, no te va a sacar. Dios te mostró que te está buscando, pero tú tienes que buscarlo. Hermanas, de la migaja de la mesa no se alimenta nadie. Tenemos que buscar a Dios. Y el discipulado, al que muchos les disparan, porque les predicamos y estamos en la casa, está todo, pero usted le habla a la gente de apartar un día en la semana para estudiar un poco más la palabra y usted va un día o dos a la casa. Hasta 2 citas se dan, a la tercera la persona ya empieza, hoy no puedo por esto, hoy no puedo por lo otro. ¿Qué pasa, hermano?
terminan apartándose de Dios porque no pueden seguir a alguien que no terminan de conocer. En el discipulado, las hermanas que recién han visitado, que no tiene por qué durar más de una hora, cada una sabe el tiempo que tiene. Pero qué maravilloso sería que destináramos una hora de la semana y voy a juntarme con otro hermano, no que sea superior a mí, no que sea mejor que yo, pero que conozca un poco más de Dios, que tenga más experiencia de vida y voy a tratar de edificarme junto con Él y de conocer a Dios. ¿Por qué, hermana? Porque en medio de la dificultad vamos a ver quién es nuestro Dios, lo que Él es capaz de hacer, a dónde ir. ¿Quién no quiere tener este facilitador en sus cosas? ¿Tienen idea de lo que es tener los niños? Sí, hermana. He contado viéndome lo que gracias. No, no, es algo que emociona. Dice, gracias. Dice, que tenemos este tono tan maravilloso que es la oración para hablar. Niños se entienden, hermanas. Yo reto a mis hijos porque dice, se agarraron la muletilla y decir, gracias Señor porque podemos entrar ante tu presencia. Y yo le digo, ojo con las muletillas cuando el repetir y repetir, porque ustedes tienen conciencia de realmente la bendición que tenemos nosotros por poder entrar confiadamente al trono de Dios. Hermanas, yo tengo una carga tremenda en mi corazón por personas que veo que quieren llegar a Dios, que se han trazado un camino propio y Dios ni siquiera les escucha cuando oran, porque se están salteando pasos. La única oración que Dios puede escuchar cuando no le conocemos es, ten misericordia de mí que soy pecador. Pero después la Biblia dice que Dios no oye a pecadores. Y recuerdo un hermano de Brasil que estuvo acá y me conmovió cuando dijo, ¿usted sabe poder? ¿Usted sabe lo que es querer encontrar? Ellos, dijo, lo que están ahí afuera, tienen ese problema y usted tiene que enseñar. ¿Cuántas personas, hermana, que nosotros vemos y decimos, dicen si Dios quiere y nombran a Dios, pero no saben acercarse a Él? Y nosotras que hemos conocido al Señor, podemos entrar confiadamente ante su presencia, como dice Hebreos 10. Por eso es tan maravilloso decir, verdaderamente tengo el teléfono de Dios cuando oro. Alguien puede decir, yo tengo fe, hermanas, y en esto presten atención. Si tiene fe, demuéstrelo. No podemos confundir creer que hay un Dios con la fe. Dice Santiago en el capítulo 2, que crees que hay un solo Dios, bien haces. Los demonios también. Y uno, hermana, se echó. Bueno, quiere diferenciar. Demuestre su fe. Ahora, ¿cómo demuestro mi fe? ¿Quedándome encerrada en mi casa y esperando que me traigan todo? ¿O moviéndome yo en medio de la dificultad? Decir, no, no tengo nada más fructífero que hacer que levantarme de esta casa, levantarme de este lugar y buscar a Dios. Entonces ahí es fe. Pero creer que hay un Dios, hermanas, las personas que dicen si Dios quiere, creen en Dios. Pero ¿qué pasa con los demonios? No pueden dar frutos de su fe porque no se sujetan al Señor. El Señor dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y los demonios hacían lo mismo, alababan al Señor, ¿no? Buscando su gracia no, no, no nos mandes acá, oh, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Los demonios alaban a Dios. Y la gente también dice, no, yo tengo fe, te dicen. No, no, usted cree en Dios, porque si usted tuviera fe, usted le buscaba. Usted creería que Dios es poderoso para sacar su vida adelante y resolverle las situaciones que usted no puede resolver. Entonces, ¿tiene fe en Dios? Búscale.
Acércate a un hermano y di, ¿podrías tener en la semana un tiempo conmigo porque quiero conocer más de Dios? Hermanas, hay iglesias que se dan este lujo y ojalá se dé acá, donde tienen que sacar aparte de las reuniones un día en la semana para reunir a los que aceptaron a Cristo el domingo y venir todos a aprender más de Dios. Esa gente necesita saber el ABC, el principio para poder acercarse a Dios, cosas básicas, y muchas veces eso no se tiene en una reunión de domingo donde la palabra es tan general. Pero si no se da, búsquelo usted y demuestre que realmente tiene fe en Dios. Hermanas, voy a citar, estoy por terminar ya, voy a citar dos ejemplos. Uno es el de la tsunami. Me fascina esto. Miren, yo se los voy a leer. Está en Primera de Reyes 17. Entonces Elías le dijo a Giesi, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. No, me equivoqué es la tsunami. Segunda de Reyes 4. Les voy a contar un poco la historia para la... Ella veía que el varón de Dios en esa época nadie tenía la palabra como nosotras. La gente no se podía conectar con Dios a teléfono de la oración como dijo esta. Entonces Dios hablaba a través de personas específicas. Cuando ella veía que este varón, que era la voz de Dios para ella, por su casa, decía, voy a lugar. Y le dijo a su esposo, hagámosle lugar para él y le construyó un aposento. Y eso tiene toda una simbología para nosotros. Hagamos lugar para el Señor en nuestra vida. Él está muy agradecido por todas las atenciones de ella y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella dice, nada, para mí está bien. Y Jesse, su criado, el criado del vocero de Dios, le dice, ella no tiene hijos. Bueno, el hecho es que ella da a luz un niño por milagro del Señor. Cuando este niño nace, a los muchos años estaba en el campo con su padre, tiene una enfermedad muy fuerte y dice, ay, 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 mi cabeza. Y pasa lo siguiente, el muchacho muere. Ella lo subió, lo recostó sobre la cama donde el hombre de Dios dormía, que en ese momento no estaba allí. Luego cerró la puerta y lo dejó allí porque Eliseo no estaba en ese lugar. Después le envió un mensaje a su esposo y le dijo al esposo que estaba en el campo, mándame uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios. Luego, voy a volver enseguida. Dice, ¿por qué vas solo? Qué raro, no es fiesta de esto, no es fiesta de lo otro. Entendió que era mejor callar, porque quiso poner toda su fuerza en lo único que no quería que la entretuviera nadie ni entrar en explicación. Entonces le dijo a su esposo, tú mándame el criado. Entonces, ensilló su burro y le dijo al sirviente, apúrate y corre y no te detengas a hablar con nadie. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, estaba Eliseo, la vio desde lejos y le dijo, Jessy, mira, allí viene la señora de Sunem, corra a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella. Y esto me encanta, hermanas, porque ella no perdía el tiempo. Dijo, ¿qué le voy a decir? Aparte, se ve que olfateaba, porque después la Biblia muestra que Jessy no era muy consagrada. Entonces, vieron que las mujeres tenemos este sexto sentido, que no está en la Biblia tampoco, hermana, pero entre nosotras sabemos que existe. Y dijo, no, no, está todo bien, y siguió su camino para encontrarse con el hombre de Dios. Entonces le dijo, cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio de lejos. Y ella se encontró con él, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Y Jessy, ¿qué hizo? Vino a sacarla de ahí. Entonces el hombre de Dios le dijo, déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso te pedí yo un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije que no me engañaras ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Jessy, prepárate para salir de viaje, porque iremos a su casa. Le dijo que tomara la vara al criado, que tocara al niño, pero no pasó nada cuando él llegó. Más tarde llega Eliseo. Pero ella dijo, este no va a ir conmigo.
tú no vas con no regresas. Ella sabía que tenía que volver Eliseo con ella, porque él era el hombre de Dios, la presencia de Dios estaba en él. Bueno, hermanas, historia ya la conocemos. Dios hace. Ahora me pongo a pensar todo lo que ella tuvo que hacer y para nosotros hoy es más fácil cuando estamos en una. Yo creo que si ella hubiera tenido lo que usted y yo tenemos hoy, no hubiera ensillado un burro, no hubiera salido corriendo, hubiera entrado al lugar secreto y hubiera dicho, Dios, ayúdame porque mi hijo está muerto. ¿Ahora se dan cuenta del privilegio que tenemos? Tremendo. Pero ella fue obediente entonces. Hay otra más que fue obediente. Elías, Dios tiene ideas muy locas. En medio de una hambruna, le diga a un profeta, anda que te va a mantener una viuda que ni tiene para comer. Y yo creo que la viuda dijo, no, verdaderamente Dios es oculto. ¿Está seguro que Dios lo mandó acá? Usted se fijó bien en la aire. Porque yo lo único que tengo, un poco de aceite y un poco de harina, voy a hacer pan para mi hijo y para mí, vamos a morir. Y a veces uno piensa lo que pasó después y es tremendo. Elías le dijo, no, está bien lo que vas a hacer, pero dame primero a mí. Hermanas, y las que somos madres, este está loco. No, mira si le voy a sacar esto a mi hijo para. Pero vieron que Dios les estaba llamando, reconocieron a Dios cuando Dios llamó a sus puertas y dijo, primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, pido esto, prepara la comida para ti, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia de la hambruna. Así que ella, y en esto quiero hacer énfasis, hizo lo que Elías dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Hermanas, no estás experimentando el poder de Dios en tu vida porque no haces lo que Dios dice que hagas. ¿Cómo te enteras lo que Dios quiere que hagas? Leyendo, orando, teniendo tiempo con Él. Hermanas, y ahora sí estoy terminando. En este verso que tenemos ahí, tenemos varios ejemplos. ¿Quién puede leer Hebreos 11:4? Tenemos a Gedeón. Mientras ustedes buscan, les leo. Aunque se sentía débil para la tremenda tarea de pelear por su nación, fue obediente a Dios cuando éste le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Dónde estaba la diferencia? Yo estaré contigo. Y yo me pongo a pensar, hermanas, que Gedeón tuvo la oportunidad de decirle a Dios, estás loco. Esto es un desastre, el pueblo te ha abandonado, aquí no hay un ejército formado, esta gente nos está haciendo la vida imposible hace años, no tenemos para comer, mismo si la gente quisiera salir a pelear, estamos todos debilitados por el hambre. Me pongo a pensar, hermanas, porque hay hombres de Dios que pusieron un montón de excusas cuando Dios les llamó. Él podía haber puesto las de él y algunas las dijo. Dijo, Señor, mira, yo soy el más débil de mi familia, a mí nadie me tiene en cuenta, mira, estoy acá, conservando el poco trigo que me queda para comer. Pero el Señor le dijo, varón y valiente. Y esto me deja a mí pensando, hermanas, que nuestra verdadera identidad está en el Señor. Lo que decíamos al principio. Dios no nos ve como nosotras nos vemos. Dios nos ve como si estuviéramos en su plan perfecto. Después tenemos a Jefté, otro cobarde. Cuando leemos, dijo, no, no, no. Bueno, está bien, Débora, voy a ir, pero si me acompañas. Pero están en esta galería. ¿Por qué están en esta galería? Porque en situaciones muy locas descansaron. Dijeron, bueno, está con nosotros, vamos. Barak, ¿qué dije? No, porque a Jefté lo nombran claro, exacto. Bien.
Jefté también, hermanas, ahora que lo nombró Vicky, que gracias por la corrección, tuvo que hacer tremendo. Y también fue un hombre esforzado para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11? Hermanas, ¿eso lo pudieron hacer? No. En medio de situaciones tremendas, descansaron y le dejaron todo a Dios. Quiero que todas vayamos a la parábola del sembrador en Mateo 13, a la explicación de la parábola, del 18 al 23. Escuchen ahora, dijo Jesús, la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Es aquí la importancia del discipulado, hermanas, que hablábamos hoy. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y somos perseguidos a veces aún en nuestras casas por ser creyentes. Comienzan las diferencias y las desconformidades. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Las personas que dicen, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Hermanas, Virginia le decía a los niños en estos fines de semana, dice, ustedes se levantaron y vinieron acá y están vivos porque Dios quiso que así. Podemos trabajar y llevar nuestra vida adelante hasta que Dios diga, basta. Dice, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y después están las semillas que caen en buena tierra, personas que dicen, primero es Dios y después todo lo otro. Dios debe ser lo primero en mi vida. Y estas personas son las que al 30, al 60 y al 100. Hermanas, les pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que está ahogando? ¿Qué es lo que está haciendo que no tengamos intimidad con Dios y que no estemos fuertes ante los embates de la vida? 4:16 dice, es por esto que no nos damos por vencidos. Que dicen, ¿cómo puede haber gente que se le mueren sus hijos sirviendo al Señor y sigue adelante? ¿Cómo puede haber gente que lucha con enfermedades terribles y siguen adelante? Miren, la respuesta está acá. Segunda de Corintios 4:16 al 18. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos permanecen para siempre. Todo el capítulo de Hebreos habla de algo que es mucho más grande que las cosas que nos están pasando, hermanas. Las cosas por las que desplazamos a Dios y nos afanamos tanto debajo de este sol. Dice la Biblia que nuestra existencia es como neblina. Estamos y cuando morimos, dice el Salmo 103, es como que si nunca hubiéramos estado aquí. Hermanas, estamos de paso. Cualquier dificultad que enfrentemos debe ser un recordatorio de que nuestra vida es un soplo. Solo un momento y estaremos para siempre con nuestro Señor. Falta poco y llegaremos a casa, a nuestra verdadera patria, donde no hay llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso vivamos este tiempo como sabios, en comunión con Dios, conociéndole, fortaleciendo nuestra relación con Él, para poder cuando sea tiempo.
Hermanas, este es el momento que usted y yo tenemos para restaurar nuestra relación con Dios y volver a casa. Nuestras dificultades las tendremos siempre en esta tierra, pero para llegar a ese lugar que es perfecto, debemos acercarnos a Dios ahora. Oramos. Padre amado, te doy gracias en esta tarde por el privilegio que tú nos das de conocerte y de entenderte. Esa es la gloria mayor, dice Jeremías 9, que tiene cualquier ser humano. El conocerte y el entenderte. Señor, te pedimos, como oraba Lucy, poder poner en práctica todo esto. Que podamos acercarnos a ti, Señor, que podamos, como la tsunamita, entender a dónde tenemos que ir cuando hay una dificultad en nuestra vida que nos sobrepasa. Señor, tú eres un Dios tremendo, un Dios poderoso. Señor, que toda nuestra vida esté fundada y confiada en ti. En el nombre de Jesús, queremos depositar toda nuestra confianza en tu preciosa palabra, que nos ayuda a conocer y a entender, Señor, las cosas de esta vida tan preciosa que tú nos ofreces. Señor, te pido que a partir de hoy no claudiquemos más entre dos pensamientos, que tú seas el único Dios verdadero y nuestra máxima prioridad en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, quiero invitar a las hermanas de alabanza para estar cantando esa parte que también la pidió Lucy, y yo sé.